Hola, gancheros y ganchilleras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. En el vídeo de hoy voy a hablarte de forma un poco diferente y vengo con este vídeo para presentarte a Azucena. Azucena es esta bonita muñequita articulada, ¿vale? Puede moverse, la vas a ver a continuación mucho mejor. Y con ella he participado en un proyecto muy especial que consiste en una recopilación de diseños y de patrones de un montón de diseñadores y de artistas. Tienes en la descripción del vídeo toda la información. Y yo he contribuido con mi diseño de Azucena. Así que te voy a dejar a continuación que la puedas ver mucho mejor y en detalle. Y solo quiero recordarte que por un precio muy reducido puedes hacerte con toda la recopilación de patrones, entre los que se encuentra mi diseño de Azucena. Así que vas a poder encontrar el enlace para poder adquirir este recopilatorio en la descripción del vídeo ahí abajo. Y nada, voy a enseñarte y voy a presentarte mejor a esta linda muñequita. Nos vemos al final del vídeo. Puedes encontrar más información en ganchigurumi.com/blog. Pues bien, aquí te voy a presentar esta bonita muñequita llamada Azucena. Y vamos a conocerla un poquito más en detalle. Como puedes ver, su pelo está completamente tejido en una sola pieza. Así que, con este patrón, vas a aprender otro método más para poder tejer cabello. El flequillo queda muy bonito con mechones. Y estos abanicos simulan los pétalos de las azucenas, ¿no te parece? Su sombrerito de hojas creo que queda muy mono con su tallito. Además, con el patrón de Azucena tendrás acceso a un montón de patrones de otros artistas. ¿Has visto este cinturón de hojas? ¿Y las gotas de rocío que hay en su falda y que están hechas con cuentas y abalorios? Por otra parte, Azucena es una muñeca articulada. Esto quiere decir que puede moverse y adoptar todo tipo de posiciones. Este patrón va a ser lanzado en español, así que podrás aprender un montón de cosas con Azucena. Y gracias a esta super oferta vas a poder conseguir todo el pack completo. Por cierto, además de los brazos y las piernas, el cuerpo y la cabeza también son articulados. Y puede recuperar su posición original fácilmente. En el patrón te voy a enseñar un montón de trucos y consejos y gracias a todas las fotografías que vienen con el paso a paso, conseguirás una muñeca como esta.
Tú puedes personalizarla como más te guste. Incluso hacerla con otros colores. Me encantará ver tu versión, así que no dejes escapar el patrón. ¿Cómo la vas a tejer tú? Tienes más información en la cajita de descripción y en mi blog. Espero que disfrutes con Azucena. Pues bien, ya conoces a Azucena en detalle, todo lo que tiene este diseño, su sombrerito, el pelo, la falda, etcétera, todo. Así que no tengo nada más que añadir, espero que te guste esta muñequita de Azucena y recuerda que al adquirir el recopilatorio no solo vas a conseguir el patrón de esta muñeca, sino todos los demás del resto de participantes. Una vez más, tienes el enlace para adquirir este recopilatorio en la cajita de descripción del vídeo. Y si te animas a tejer Azucena, como siempre, me encantará que me etiquetes para enseñármela y ver cómo te ha quedado. Así que nada, como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo ahí debajo para no perderte nada. Y suscríbete a la newsletter para estar al tanto de todo lo que ocurre en Ganchigurumi. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!